¿Quién es Spider-Punk? Howard Brown en 5 datos que debes de saber en Marvel Comics y el Spider-Verse. Número 5, su nombre es Howard Brown de la Tierra 138, el cual de joven fue mordido por una araña radiactiva infectada con desechos ilegales. Y gracias a esto se convirtió en el anárquico Spider-Man para combatir la corrupción que asolaba su mundo. Número 4, y con el tiempo el Spider-Punk se convirtió en el líder del ejército araña, que era un grupo de gente, tanto superhéroes como personas normales, oprimidas por el régimen del presidente Norman Osborn. Y este conflicto lo llevó al enfrentamiento final contra el presidente Norman Osborn, quien lideró las fuerzas del departamento Thunderbolt, las cuales fueron potenciadas con el Venom para eliminar a sus detractores. Pero el Spider-Punk utilizó 1500 voltios de electricidad Punk Rock, conectado también a su ejército de amplificadores, con lo cual desactivaron las tecnologías simbióticas de los Thunderbolts. Y con esto vencieron a sus opresores y este Spider-Man asesinó a Norman Osborn. Sí, escucharon bien, este Spider-Man sí mata. Número 3, en cuanto a los poderes, tiene exactamente los mismos del Hombre Araña que todos conocemos. La única diferencia, como vimos, sería su guitarra, la cual utiliza un principio de inducción electromagnética, con la cual convierte las vibraciones de las cuerdas de metal en señales eléctricas. Y además, claro, también de utilizar su guitarra como una porra. Número 2, como sabemos, Spider-Punk tiene un crush hacia Gwen Stacy. Pero realmente esto va más allá. Resulta que Gwen Stacy de su tierra es la artista musical más influyente de toda su generación. Así que por esto mismo, cada vez que la ve, no importa de qué tierra sea, siempre se enamora. Así que ten cuidado, Miles, no vaya a ser que te la bajen. Y número 1, ¿sabías que el Spider-Punk se considera la versión de Spider-Man más vulgar de todos los Spider-Man? Así como también la más desordenada y grosera. Como por ejemplo en el evento del Spider-Verse, cada vez que era asesinado un hombre araña, él siempre gritaba una grosería. Algo así como cuando matan a Kenny en South Park. Así que ya veremos si utilizan esta característica de este personaje en la siguiente película del Spider-Verse. ¿Y a ti qué te pareció Spider-Punk? Te leo en los comentarios. Gracias por el apoyo. Únete a la comunidad. Bye.